Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin López Calderón. Yo les voy a explicar la parte de codificadores, que es el punto 3.7.2. A ver, ¿qué entendemos por codificadores? Un circuito codificador va a ser un sistema combinacional de 2 a la n entradas y n salidas, de tal forma que cuando una sola de las entradas adopte un estado lógico determinado, ya sea 0 o 1, a la salida va a aparecer una combinación binaria correspondiente al número decimal asignado a dicha entrada. A ver, esto lo vamos a explicar mejor aquí. Por ejemplo, podríamos llegar a tener 3 salidas, justamente como un codificador 8 a 3, tenemos codificador 4 a 2, 16 a 4, etc. Pero por ejemplo, en un codificador 8 a 3 tenemos 3 salidas, entonces n sería igual a 3 y el número de entradas se determina por 2 a la n, nos dice. Entonces 2 al cubo sería igual a 8, entonces 8 entradas, y aquí tenemos nuestras 8 entradas y las 3 salidas que ya hemos dicho. Entonces, ¿qué queremos conseguir con el codificador? Queremos llevar de decimal a binario, hemos dicho. Entonces, estas 3 saliditas nos van a representar nuestra salida a binario. Esta va a ir a esta posición, esta va a ir aquí y esta va a ir aquí. Entonces, definido esto, por ejemplo aquí, todo va a depender también. Para que nosotros podamos definir si un circuito está activado, tenemos que fijarnos o es un no inversor. Por ejemplo, este codificador lo estamos tomando como un no inversor. Entonces, a nuestras entradas, para que se activen, tiene que valer 1. Para que no se activen, tiene que valer 0. Entonces, en este estado, ahorita nuestro codificador está desactivado, todas sus entradas. Por ejemplo, queremos representar el número 4, ¿verdad? Entonces, en esta entrada tenemos que activarla. ¿Por qué? Porque es la posición 4, ¿verdad? Entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces el número 4. Nuestro codificador no los tiene que convertir en binario. Eso es lo que buscamos. Entonces nuestra representación va a tener que ser 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque justamente es la representación en binario del número 4, ¿verdad? Entonces, una vez tengamos entendido esto, ya podemos también... por ejemplo, es un símbolo de codificador con prioridad no normalizado. Ahorita vamos a definir qué es con prioridad y sin prioridad. Este es un codificador 4 a 2. Ahora, este es ya un símbolo de codificador con prioridad normalizado. ¿Qué nos quiere decir? Que estas letritas justamente son las que definen que está normalizado o no está normalizado. Es que dice HPR-bin. Eso nos dice si es que es un codificador con prioridad o sin prioridad, perdón. El 0 o el 1, justamente que vemos por aquí, nos determina el peso que va a llegar a tener. Por eso también aquí, justamente esto podríamos hacer volver como un 0, 1, 2. Eso nos quiere decir el peso que van a tener cada uno. Y el símbolo alfa nos dice que la salida se va a poner a 0 solo si el enable está activado, solo si el enable está en 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahorita si es que nos fijamos en este codificador, ya es un inversor, justamente porque toditas las entraditas están con ese puntito que representa un NOT y las salidas lo mismo. Es un codificador inversor. Entonces nos dice que nuestro enable tiene que estar en 0, o sea, tiene que estar activado como para que las salidas recién también se pongan en 0, para que se activen. Si estas no se activan, si el enable está inactivado, ninguna salida va a funcionar y nos va a botar siempre un 0. Muy bien, una vez que tenemos definido esto, este es un codificador 16 a 4, es lo mismo si se dan cuenta. Pasamos al siguiente punto. Los circuitos codificadores pueden ser diseñados con prioridad o sin prioridad. Entonces, los circuitos codificadores con prioridad, por ejemplo, nos dice que cuando más de una entrada toma el estado activo, ya sea un 1 o un 0, otra vez recalcando que tenemos que fijarnos bien si nuestro codificador es un inversor o un no inversor, la combinación de la salida toma como el valor más grande activo, sin tener en cuenta los demás. Entonces, por ejemplo, aquí
en este codificador, que es un circuito codificador con prioridad, el 74LS147, ese es su nombre comercial. Es un codificador inversor y muy bien, lo podemos representar así. Entonces, para que todas nuestras entradas tienen que valer 0, no sé, porque ese es el estado inactivo, por así decirlo. Para que una entrada se active, tiene que llegar a valer 0. Todas valen 1 aquí. Entonces, nuestras salidas se van a activar dependiendo de la cantidad de ceros que hay aquí. Por ejemplo, queremos determinar el número 4. Aquí es 1 y aquí es 0. El número 4, por ejemplo, aquí recién se va a activar el codificador y nos va a representar el número 4 en binario, que va a ser 0, 1, 0, 0. ¿Verdad? Muy bien, una vez que tenemos definido eso, tenemos que decir también que, por ejemplo, si es que la entrada 2 también se llega a activar, nuestro circuito, como es con prioridad, va a tomar el mayor número, que es el número 4, o sea, es el número mayor que ahorita está activado por este 0. Entonces va a ignorar que el 2 también está activado y va a representar el número 4. Eso lo vamos a ver en su tablita de verdad, por ejemplo, que es esta. Aquí tenemos que fijar que el enable tiene que estar activo. Entonces esta entrada, por ejemplo, no importa cualquiera que esté activo o desactivo. Por eso justamente son las X. Las X nos dicen que no importa si el estado está en 0 o está en 1. Si nuestro enable está inactivo, o sea, ahora mismo está en estado 1, nuestra salida siempre va a ser 0. O sea, siempre va a representar al 0, que sería aquí un 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque justamente es un inversor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para representar a los demás, nuestro enable tiene que estar en 0. Eso hemos dicho. Entonces, para, por ejemplo, representar el 1, el 1 pasa a estar activo y nuestro sistema va a botar el 1, que es en sí sería 0001, pero como es un inversor, entonces es 110. El 0 nos determina el estado activo. Para el 2, la segunda entrada se activa, para el 3 así, y van justamente en una diagonal. Estas X hemos dicho que no importa si está en 0 o está en 1, porque por ejemplo en el 5 está activo. No importa si es que el 2, por ejemplo, se puede llegar a activar o no está activado. Va a tomar el 5. ¿Por qué? Porque es un codificador con prioridad. Entonces eso nos quiere decir, y aquí es una representación de lo que viene siendo el circuito. La pata 16 es VSC, la 15 es NC, la 14 es D, que puede ser una salida, la 9 es otra salida y estas dos también son una salida. Aquí están las patitas que están representadas. Estas son sus entradas, 9 entradas. Aquí están 5, aquí están 4, entonces son 9 entradas. Muy bien, entonces ahora determinando lo que es un codificador sin prioridad, nos dice que cuando más de una entrada tome el estado activo, ya sea 0 o ya sea 1, la combinación va a tener con tantos unos como ceros como hay en las correspondientes a la excitación de cada una de las entradas. En este tipo de codificador es lo más recomendable que solamente una entrada se llegue a activar. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un circuito simulado como cuando dos entradas están activas, por ejemplo, se suman las entradas y nuestra salida va a ser la suma de estas. Por ejemplo, si es que el bit 4 y el bit 2 están activos, nuestra salida va a ser 6. Entonces, queremos tener un codificador solamente, simplemente tenemos que activar una al mismo tiempo. Aquí tenemos su tablita de verdad. Del 0 es 0, 0, 0. Del 1, aquí está, el 1 activo, el 2, 2 activo, el 3 aquí, y vale. Esa es la representación y este es el circuito que podemos llegar a utilizar para un circuito codificador sin prioridad. Vamos a verlo simulado ahora mismo y se van a dar cuenta de lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, este es el circuito. Por aquí tenemos su tablita, su tabla de verdad. Aquí está. Ya, por ejemplo, para el 000
todo está en 0, si se dan cuenta, y nuestra salida también es 0, 0, 0. Para el 1 queremos activar el bit el primero, entonces nuestra salida tiene que ser 0, 0, 1. Hemos dicho que van en orden inverso estas, 0, 0, 1. Este es el orden en el que se lee. Para el 4, por ejemplo, tiene que ser una entrada de 1, 0, 0. Entonces es 1, 0, 0. Para el 5 hemos dicho es 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ahora, aquí se van a dar un poco más de cuenta de cómo se suman las entradas. Por ejemplo, el 5 está activo. Si es que le ponemos el 6, el 1 más activamos, se va a mantener ahí. Pero si es que, por ejemplo, activamos la entrada 4 más 2, se llega al número 6 en binario. Esto quiere decir que se están sumando las entradas. Entonces lo más recomendable es solo mantener una entrada al mismo tiempo activada, no más. 4 más 1 es igual a 5, 1, 0, 1. Y ya. Esa es una explicación y este es el circuito de un codificador sin prioridad. Espero se haya entendido. Gracias por su atención.